alegra saludarte, te habla nuevamente tu amigo el pastor Luis Fernando Manrique, aquí desde la Conferencia General en este espacio extraordinario que hemos abierto en Zoom TV Latino, Pastores Exitosos, en donde entrevistamos a pastores de diferentes lugares del mundo, de habla hispana por supuesto, para que ellos puedan vertir en nosotros sus estrategias, lo que les ha dado éxito. Pero recuerden, son pastores exitosos por la gracia de Dios. Pero antes de presentarles a nuestro invitado, que viene con su esposa hoy, y de comenzar el programa, pues vamos a pedir a Dios que nos dirija. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, te pedimos que poderosamente tú derrames tu Espíritu Santo sobre los que estamos en este panel, que pueda darnos tu bendición y que, Señor, lo que aquí hablemos pueda redundar en beneficios para ayudar a miles y millones de personas en el mundo hispano que quieren ver y hacer crecer tu obra. Bendice a nuestros invitados y a cada persona que ve el programa. En el nombre de Jesús te lo pedimos, imploramos, amén, amén. Tengo el gusto de presentarles hoy el privilegio al presidente de la Asociación del Pacífico Colombiano, un presidente muy joven, su nombre es Jason Andrade, y viene con su linda esposa Marcelaidi. Y bueno, pastor Marcelaidi, bienvenidos, qué bueno tenerles en este programa, que puedan estar con nosotros, y queremos comenzar el programa que ustedes nos cuenten un poco acerca de ustedes, de su familia, y luego nos hablen del recorrido ministerial, cómo el Señor les ha llevado a la posición que actualmente tienen. Adelante, pastor. Muchas gracias, pastor Manrique. Es un privilegio estar con su audiencia en este espacio tan importante, tan especial, y por supuesto saber que la gracia de Dios es la que nos acompaña. Desde luego, desde luego. Y bueno, siempre es un privilegio contar aquí con mi esposa, quien ha estado como testigo, quien ha estado siempre a mi lado en las buenas, en las malas, pero especialmente su compañía constante en este ministerio. Mi esposa, que ella va a presentarse. Bueno, mi pastor, es un gusto estar en este momento aquí. Mi nombre es Marcelaidi Bedoya, como usted lo dijo. Por allí acompañando a mi esposo en tierras caleñas, mas no caleña. Soy de los llanos orientales, pero gracias a Dios ya llevo más de 14 años o cerca de 14 años en el Pacífico colombiano. Muy bien, y tengo entendido que tienes una posición también dentro de la organización adventista, allí en la Asociación del Pacífico. Cuéntanos de ello. Sí, señor, en este momento estamos allí liderando dos hermosos ministerios que mueven a la iglesia en todo el mundo. Ministerio de la Mujer y Ministerio Infantil. Qué lindo. Tienen hijos, ¿verdad? Sí, señor. Eso es lo que mueve, y ha sido interesante porque lo que ha explotado por la gracia de Dios el desarrollo del ministerio infantil es lo que se vive en casa. Pensar en estrategias que no solo van a ser para otros, sino empezamos desde casa, ha sido la inspiración con nuestros niños. Sí, el Señor nos ha dado la oportunidad de tener dos hijos. El mayor, Santiago, tiene 10 años y la niña Gabriela tiene 7 años. Muy bien, perfecto. Gracias por permitirnos conocer un poco más de ustedes. ¿Y por qué no me hablas, pastor, un poco acerca de tu recorrido ministerial? Dinos dónde estudiaste y qué posiciones has ocupado dentro de la iglesia. Muy bien, iniciamos estudiando en la Universidad Adventista, ahí en la sede de Medellín, Colombia, por la gracia del Señor, 5 años. Y en esos 5 años tuvimos también el privilegio de contar con docentes inspiradores. Y bueno, aquí hay confesiones también que hay que contar, ¿no? Mi profesor, mi pastor Luis Fernando Manrique, que nos ayudó con la práctica, el desarrollo de lo que es la esencia del ministerio y la inspiración en la predicación. Así que por ahí iniciamos el marco de la preparación ministerial. Y de paso, un privilegio haber sido tu maestro. Y no solo eso, estoy sorprendido porque ahora muchos de los que fueron mis alumnos ocupan posiciones de secretarías, departamentales, de presidencias ahí en el país. Gloria a Dios por eso. Amén. Pastores exitosos por la gracia de Dios. Continúa, pastor. Ok, bueno, saliendo de allí, bueno, antes de salir, porque tuvimos la experiencia junto con usted que coordinó la práctica, precisamente el último semestre estuvimos en la ciudad de Ibagué. Ahí en la iglesia central fue donde tuvimos esa experiencia de saber lo que es una campaña como tal, la organización de la campaña, el evangelismo, todo el entusiasmo y la movilización laica fue allí como la esencia de todo. Pero partiendo de allí, ya después de graduarnos, todo inició en el año 2010. 2010
fue cuando estuvimos en el primer distrito. Ahí fue el distrito experimental, el distrito llamado Shalom, que comprendía 2 congregaciones. Y fue algo bonito porque pudimos trabajar de manera muy coordinada con los jóvenes. Una iglesia muy juvenil, pero también la otra, la iglesia de Peniel, quedaba en un sector más rural. Así que en esa parte mixta fue que aprendimos a conocer las áreas del desarrollo ministerial. Ahí fue cuando iniciamos, pero ahí estaba solo. Ahí en ese momento mi novia venía a visitarme, en este momento mi esposa. Ya pasando allí el año 2010, recibimos el llamado precisamente en diciembre para ir a la ciudad de Tumaco. Tumaco es una zona no tan fácil en el área del orden público, es bastante conflictiva, pero algo que decidimos desde que iniciamos, y es que el Señor nos ayudara a disfrutar el lugar donde el Señor nos enviara. Amén. Más que alguna posición, más que algún lugar, sea el distrito que fuese, la hermandad donde estuviésemos, porque a veces pueden haber prejuicios, pero que pudiésemos gozarnos a donde Dios nos tuviese que mandar. Y creo que eso se contagió porque después de un año estando ahí en Tumaco, tuvimos el gran y maravilloso espacio de la bendición de Dios de nuestro matrimonio. Creo que ahí mi esposa puede contarlo con mayor detalle, ¿no? Ya llegando al 2012. Ya ese año, bueno, nos casamos y gracias a Dios fue mi primer lugar donde fui con mi esposo a Tumaco. Lejos de familia, de amigos, solo él y yo, con los hermanos en Cristo, que es una familia amplia y que lo hemos podido ver justo en este lugar, pastor. Ver cómo donde vamos tenemos una familia en Cristo. Amén. Y de paso, esa es una de las cosas o los sacrificios que hacen las esposas de pastores, porque tienen a veces que movilizarse a lugares que no conocen, que nunca esperan alejarse de su familia, y los pastores también, y todo por amor al ministerio. Valoramos mucho eso en las esposas de pastores. Amén, amén. Gracias al Señor allí, mi ayuda idónea. Amén. Lo disfrutamos. Sí. Y teniendo en cuenta de que disfrutaríamos cualquier espacio, cualquier circunstancia, aún hasta amenazas, porque recibimos amenazas por confusiones, que teníamos que salir de la zona, ya que el orden público no era algo tranquilo, pero Dios intervino en todo momento. Así que Él nos dio la seguridad de que Él estaba con nosotros. Ahí en la ciudad de Tumaco estuvimos por 3 años, 3 años, y de ahí nos hicieron el llamado para ir a la Asociación del Pacífico, nuevamente, porque cuando estuvimos en Tumaco, cerca de los 6 meses, se dividió el campo. Quedamos al lado de la misión Pacífico Sur y nos llamaron nuevamente ahora a la capital y a la sede donde está la asociación, que es la ciudad de Cali. Ahí estuvimos en el distrito central de Cali por, ¿cuántos años estuvimos allí? 5 años, 5 años 5 cumplidos. años, amén, 5 qué lindo, ok. Bueno, ahí nacieron nuestros 2 hijos. Nuestro hijo mayor, que tiene 10 años, nació allí en el distrito central de Cali, y nuestra niña, ya terminando el ministerio ahí en el distrito central de Cali. Perfecto. Y de ahí después de esos 5 años, ¿a dónde Dios los llamó? Bueno, de allí nos llevó también nuevamente a otro territorio hermoso, que, ¿sabe algo, pastor? La gente a veces le huye ir a ese lugar, pero es el bello puerto de Buenaventura. Nos fuimos a Buenaventura, por 3 años estuvimos allí. Allá crecieron nuestros hijos, disfrutando del calor, disfrutando de tantas cosas hermosas de amor que vivimos allá, de la hermandad, del evangelismo, de ver las iglesias llenas, literalmente, pastor, por niños. Organizábamos una semana de oración, los niños llenaban la iglesia. O sea, totalmente diferente de pronto de lo que uno vive en la ciudad. Desde En la luego. ciudad uno tiene que intentar hacer una cosa y otra para que nos lleguen. Allá nos sobraban. Quizá le huyen de pronto por las condiciones climáticas, de repente hay algunas situaciones sociales. En este momento hay un oleaje de impacto social, de violencia, que genera ese miedo, ¿no? Genera ese miedo. Pero nuevamente, Señor, ayúdanos a disfrutar donde estemos. Y así ha sido. Qué linda oración, pastor. Le felicito por esa oración.
que podamos disfrutar donde estemos. Mire, este programa Pastor Exitoso lo ven muchos pastores, presidentes de asociaciones, de uniones, y qué bueno que ese punto podamos recalcarlo. Y es que cada pastor debe pedir eso, ayúdanos a disfrutar del lugar donde estemos. Amén. Que de paso, esa también fue una de mis oraciones cuando yo iba de lugar en lugar con mi esposa, y en todo momento hemos disfrutado cada lugar donde hemos estado. Hay algo muy importante, y los pastores que nos están escuchando en este momento o viendo, o seguramente alguien que apoya ahí el ministerio, es que entiendo o entendemos con mi esposa, con la familia, que el éxito es entender cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, hacerla y sobre todo decir, Señor, lo hacemos con el gozo de la salvación. Amén. Porque puede uno tener alguna posición, alguna responsabilidad, pero bueno, se pregunta uno, ¿es lo que Dios tiene para mí? Cuando Dios nos llama, los desafíos siempre van a estar, pero el Dios que nos llama nos dará la salida y nos dará el éxito. Amén. El éxito es hacer su voluntad, estar en el lugar donde Dios nos llama, en el tiempo cuando Él lo dispone y sobre todo cumplir la tarea que Él tiene para ese momento. Amén. ¿Y qué pasó después de Buenaventura? Muy bien, Buenaventura. Ahí. Después de eso yo creo que mi esposo le tiene que contar porque sucedieron varias cosas así como enseguidilla, diría yo. Fue interesante, bueno, ha sido muy interesante todo, pero estábamos disfrutando ahí en Buenaventura. De paso, habíamos trabajado con un proyecto precisamente en el tiempo de la pandemia, un proyecto evangelístico, le llamamos los 120. Estábamos quizá arrinconados, confinados por la pandemia, pero teníamos un espacio de oración 24 horas. Le pusiste 120 refiriéndote a los 120 que estaban en el aposento alto, ¿verdad? Correcto. Tal como lo registra el libro de Hechos. ¿Ah? Así es, así es. Y como no podíamos reunirnos ni siquiera en las casas, una hermana en cierto momento me llamó e hizo una llamada conferencia con varios hermanos, pero vía telefónica. Y esa idea me sonó. Y la empezamos a propagar con nuestros pastores de la zona. Yo era el coordinador zonal y lo hicimos con ellos. Pero después dijimos, no nos quedemos aquí, invitemos a otros hermanos, así que invitamos a los ancianos. Y fue tan especial ese espacio porque se nos reunía gente desde otras ciudades, vía telefónica. Así que tuvimos aún en ese espacio la oportunidad de ayunar. Ayunamos hasta 3 días. Recuerdo, se hizo ese desafío, después pasamos, 7, fue una experiencia espiritualmente muy enriquecedora. Y ahí fue donde surgió el proyecto de los 120. ¿En qué consistía? Tener 120 grupos pequeños en la época de pandemia, 120 grupos pequeños, pero iba a ser con 120 predicadores, 120 líderes de oración, 120 líderes de canto, y de esa manera, por equipos, íbamos a terminar con una semana de campaña por esas mismas personas. Y por la gracia de Dios nos gozamos, y preciso cuando terminamos ese movimiento laico que nos mandaban fotos, videos de lo que estaba pasando, fue cuando nos llamaron ahora nuevamente a la ciudad de Cali. Realmente no queríamos irnos porque estábamos viendo lo que estaba pasando allí y eso nos estremecía. Los 120 fue una experiencia extraordinaria ahí en Buenaventura. Y en esa parte de los 120 no eran solo hombres, porque a veces uno dice, bueno, 120 laicos hombres. Había muchos grupos pequeños liderados por damas y también teníamos grupos pequeños de niños donde se conectaban a orar y no era por Zoom, sino era llamada telefónica. Y nos conectábamos así y con las damas también allí empezaron muchos grupos a formarse, en especial en el grupo de Madres de Rodillas, Hijos de Pie. Se hizo mucho énfasis Madres en de Rodillas, Hijos en Pie. Hijos de Pie. Así se llamaba el programa de oración. Sí. Qué lindo, Madres de Rodillas, Hijos de Pie. También por teléfono. Sí. Quizás es bueno que ustedes sepan que aquí en los Estados Unidos son muy comunes esas redes telefónicas. Okay. Y aquí funcionan en muchos lugares. Los hermanos se conectan y tienen sus... Bueno, después de pandemia lo hacen muchos por Zoom también, pero todavía las cadenas telefónicas de oración siguen manejándose en diferentes estados de este país. Y qué bueno, cuando se tienen esos espacios de oración es donde surgen las mejores ideas de evangelismo. Y lo que nace de rodillas, el Señor lo sostiene de pie.
Es extraordinario todo lo que pudo pasar. Y bueno, partiendo de allí, entonces ahora la junta de la asociación en ese momento se reúne y nos hacen el llamado para trabajar como departamental de jóvenes en la ciudad de Cali o para toda la Asociación del Pacífico. Sin embargo, eso fue en diciembre y en el mes de julio vino el Congreso. Duramos 7 meses en el departamento de jóvenes y ya a los 7 meses nos nombraron como secretario del campo. Estuvimos contentos, aprendiendo. Vino la primera junta, pues conociendo las normas parlamentarias, ahí un poquito nerviosos, pero el primer punto que íbamos a tratar, me pasaron la carta y era por situaciones justificables, pero era la renuncia del presidente. Así que vino todo el proceso y pues sin pensarlo, pero Dios sí lo tenía, ahí nos nombraron como presidente. Duramos de secretarios 10 días. Increíble, ¿no? Y ahí entonces... 7 meses director de jóvenes, 10 días de secretario y allí como presidente. Correcto, sí. Bueno, pastor es exitoso por la gracia de Dios. Amén. Solo por la gracia del Señor. Pastor, ya que nos has mostrado este recorrido y tal, de paso hemos aprendido algunas de las cosas que ustedes han desarrollado en el área de evangelismo, quiero que ahora nos cuentes. Cali es una ciudad inmensa, de más de 3 millones de habitantes. Está catalogada una de las grandes ciudades ahí en Latinoamérica. ¿Qué estrategias están utilizando ustedes para alcanzar a las personas para Cristo, para traerlas a los pies de Jesús? Muy bien. Iniciando, nos reunimos todos los departamentales, la administración, nos fuimos de retiro a ver cuál era el plan que Dios nos iría a mostrar. Regresamos con un eslogan para el campo, que sería la proyección en todas las áreas, y es empoderados por Jesús. Pero también daba respuesta al norte que íbamos a buscar, y era de la existencia a la multiplicación. Así que el objetivo es entender de que la fuerza de la iglesia no es una persona. Y también con el equipo de departamentales de administración hemos entendido que la fuerza no es del que dirige, tan solo coordinamos, pero la responsabilidad es lograr que el eslabón que está más débil lo fortalezcamos, porque cuando todos nos orquestamos y trabajamos empoderados por Jesús, el desarrollo va a ser algo sin límites, sin límites. Así que partimos de allí y empoderados por Jesús busca que cada hermano, como lo hemos visto aquí en la conferencia general, esté involucrado en la misión, esté involucrado, cada persona involucrada. Algo que ha resultado y todos nos hemos unido es precisamente con tardes misioneras. Todos los sábados buscamos que cada iglesia, en este momento el 67% de las congregaciones ya están 100% en la tarea de tardes misioneras. ¿En qué consiste? La iglesia no es un plan, como quien dice, inflexible. Es muy dinámico y permite que todos los miembros, los departamentos puedan orquestarse, pero las tardes de los sábados podamos ir a la misión. Descongestionar de programas, de tanto activismo que a veces tenemos, y entonces ellos buscan dar estudios bíblicos. Algunos por alguna razón pues van y visitan a algún enfermo, pero el énfasis es dar estudios bíblicos. Así que los departamentos de salud hacen un Expo Salud, pero el énfasis no es hacer programas. La tarea principal es llevar el evangelio. Testificar. Así que tenemos algunas puntas de lanza, como son las actividades de impacto juvenil, que lo que hace es encontrar interesados, pero después ahora toda la iglesia captura a esos interesados y les empezamos a mostrar a Cristo a través de la fe de Jesús, de cursos como Yo Creo, que también son estudios bíblicos para niños, reuniones que se hacen en parejas misioneras, grupos pequeños, pero descongestionar. Nuestra tarea es facilitar para la misión. Eso es tardes misioneras. Perfecto. ¿Y cómo se involucran las mujeres y los niños en estas tardes misioneras? ¿Hay algún plan también que ellos puedan estar liderando en ese mismo propósito? Sí, bueno, como decía mi esposo, todos nos unimos desde los diferentes ministerios en el mismo plan. Entonces allí mismo hemos orientado para que las damas también hagan parte de este proyecto misionero. De allí lo importante que cada iglesia local
organice cuál es el plan que van a tener. Entonces, un ejemplo, X, Iglesia Maranata va a evangelizar el sector alrededor. Tanto damas, niños, jóvenes, todos van involucrados allí, no cada uno buscando un nicho diferente. Entonces, de esa manera, las damas, un ejemplo, elaborando los talleres de cocina saludable, elaborando, a veces han hecho hasta mercados de pulgas, le llaman allá, para atraer a personas interesadas a comprar alguna cosa, pero allí las aprovechan y las toman. Aquí le llaman el pulguero. El pulguero, ese mismo. Y con los niños, la parte de las experiencias bíblicas de vacaciones o las semanas de oración. Son también la manera como traen a nuevos amiguitos y allí empezamos a estudiar, pero siempre enfocado, queremos dar un estudio bíblico. Con los niños, las iglesias que les queda fácil reunirlos en la iglesia lo hacen. Hay otras que lo hacen de manera virtual. Están haciendo grupos pequeños con ellos de manera virtual. Muchas gracias, Marcelaide, excelente. Pastor, si tú tuvieras que decirle a los pastores y hermanos que nos ven una estrategia para alcanzar a otros en las grandes ciudades, yo sé que ya me has descrito varias, ¿verdad? Pero si tuvieras que decirles una que podría dar resultado y que ha dado resultado en Cali, ¿cuál nos dirías? Muy bien, todo parte, pastor, de conocer la característica de la iglesia, de la congregación. Nosotros podemos hacer muchos planes, pero si no conocemos qué hay en la congregación, qué talentos tiene la iglesia, nos vamos a frustrar. Porque podemos tener un gran programa de salud, pero no hay nadie que tenga ese talento, ese conocimiento. Entonces, parte desde la necesidad, primero desde conocer la iglesia que tiene, pero segundo, conocer las necesidades del entorno. Conocimos o descubrimos que habían iglesias que se iban a hacer evangelismo a otros barrios, a otras comunidades, pero hacían viajes tremendos, pero la responsabilidad primaria es el entorno en el que estamos. Así que conocer su comunidad va a ser clave, Y partir de ahí como un asunto también que es muy importante y es generar equipo. Si el pastor va solo, se va a frustrar, porque en esta tarea el protagonista es Dios, y entre más unidos estemos como iglesia, pues más visible es Cristo entre nosotros. Y el desarrollo, la movilización, el compromiso de todos va a volcar y va a generar un éxito extraordinario. Decía una vez uno de nuestros líderes, bueno, hay 3,000, alguien me presentaba más de 3,000 formas de hacer evangelismo y todas han funcionado. Correcto. Pero la más importante es la que nos conecta con las necesidades de la gente. Y a partir de ahí, bueno, es el método de Cristo lo que nos dará el mayor resultado. Pastor, nos quedan solamente 2 minutos del programa y voy a hacerte 2 preguntas para que responda en forma rápida. Pregunta número 1, ¿cuál es tu visión, tu sueño para la Asociación del Pacífico? Y la segunda pregunta que quiero hacerte es, a tu gente, ¿tú qué le dirías a aquellos que quieren involucrarse y que no se han involucrado? E incluso a aquellos que no quieren involucrarse para que se involucren. Primer sueño, que en cada barrio de nuestro territorio, que comprende 20 municipios, haya presencia adventista. Ya tenemos distribuido, mapeado todo el territorio de la asociación y queremos que en cada barrio haya presencia adventista, sea un grupo pequeño, una iglesia. ¿Y qué llamado podríamos hacerle a toda nuestra hermandad? Y es que necesitamos despojarnos de nuestros preconceptos, de nuestras grandes ideas y podamos dejar que Cristo nos alumbre, pero que atendamos las necesidades de los que están cerca a nosotros. Nosotros no debemos estorbar parqueaderos de nuestros vecinos, no debemos ser obstáculo donde digan esta gente me incomoda, sino esta gente es tan importante que si no estuvieran, mejor dicho, aquí estaríamos frustrados. Así que crear puentes con nuestros vecinos va a hacer que atendamos las necesidades y tengamos una iglesia fuerte en la misión. Método de Cristo, pastor. Método de acercarse Cristo. a las personas como quien se desea hacerles el bien. Estamos muy felices de haber estado con estos 2 invitados extraordinarios aquí en Pastores Exitosos por la gracia de Dios. Gracias, Pastor Jason Andrade, por estar con nosotros. Gracias, hermana Marcelaide, por estar con nosotros. Que Dios les bendiga en la responsabilidad que tienen. Y a ustedes que están en Pastores Exitosos, no se pierdan el próximo capítulo y pongan en práctica lo aprendido aquí. Dios te bendiga, Dios te guarde.